He conducido camiones durante mucho tiempo cruzando fronteras estatales y he recorrido más autopistas de las que puedo contar. He visto muchas cosas ahí fuera, sobre todo de noche, cuando las carreteras están tranquilas y el mundo parece deslizarse hacia otro lugar, especialmente en el suroeste. Hay algo en el desierto que es simplemente diferente. El vacío, el cielo que se extiende hasta el infinito, la forma en que viento parece llevar susurros. No puedo explicarlo, pero es un tipo de lugar diferente. He visto gente ahí fuera, figuras extrañas, simplemente de pie en el desierto, con aspecto perdido, o tal vez simplemente observando. A veces juro que vi cosas moviéndose en las sombras, cosas que no deberían moverse. Una vez incluso vi una fila de personas arrastrándose a gatas por la carretera, toda una procesión de ellas que se extendía por lo que parecían millas, que era extraño, sí, pero nada de eso se compara con lo que pasó la mañana cerca de la frontera, la mañana que cambió todo. Para mí, esto sucedió alrededor de 2010. Yo estaba corriendo una ruta a lo largo de la frontera suroeste, abrazando México por unas buenas 100 millas. Este tramo no era exactamente pacífico. La actividad del cartel era muy desenfrenada, y cualquier conductor que hiciera esta ruta conocía los riesgos. No ibas a ciegas. La mayoría de nosotros usamos la radio CB para mantenernos informados sobre lo que sucede adelante, a veces incluso kilómetro a kilómetro, compartiendo advertencias entre nosotros si las cosas se ponían calientes o si había algo inusual. Era como una pequeña red de supervivencia. Por lo general, era tranquilo, solo estática y largos tramos de nada. Pero ha habido algunas veces en que los conductores vieron actividad sospechosa, un par de camiones con las luces apagadas, siguiendo demasiado cerca a los coches, que aceleraban sin luces, o incluso algún tiroteo ocasional, del que se oye hablar de segunda mano. Pero esa noche en particular, todo estaba bastante tranquilo. Ni siquiera estaba escuchando la radio. Había hecho este viaje tantas veces que ya ni siquiera pensaba en ello. Era solo otra ruta en otra noche. Tenía mis apartaderos habituales que me gusta usar, lugares fuera del radar donde podía descansar sin llamar demasiado la atención. No era exactamente un estacionamiento legal, pero cuando se trata de un posible miembro de un cártel, uno quiere ser invisible. Este lugar que me gusta usar estaba junto a un camino de tierra, en un barranco entre un par de viejos carteles publicitarios, y luego en una portería donde el camión cabía perfectamente, escondido por completo de la autopista. Era Arizona. En medio de la nada las estrellas brillaban en lo alto, un lugar perfecto para dormir un rato. Me detuve y apagué el motor. Comí algo rápido de la nevera. El aire seguía en calma. La noche era tranquila, excepto por la brisa ocasional que se colaba por el desierto. Observé las estrellas un rato, dejé que mi mente divagara, y luego me metí en la litera y me preparé para la noche. Debo de haberme quedado dormido viendo una película porque lo siguiente que recuerdo es que me sacudieron bruscamente por un golpe sordo. Algo había golpeado mi camión con fuerza. Me senté parpadeando en la oscuridad y solo escuché pasos afuera. Me moví hacia el frente y me metí en el asiento del conductor. Miré por el parabrisas. Estaba oscuro, demasiado oscuro para ver nada más que formas vagas fuera. Entonces los pasos se detuvieron y me quedé sentado conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Pero nada sucedió. El desierto se quedó en silencio. Otra vez me dije a mí mismo que probablemente era un animal, un coyote. Tal vez entonces me metí de nuevo en la litera. Estaba a punto de quedarme dormido de nuevo. Y fue entonces cuando oí un grito. Sonaba como si viniera de muy lejos en el desierto. Muy lejos, era un grito prolongado, como alguien estaba en serios problemas. Entonces oí otro, y otro. Era casi como si se acercara cada vez, como si quien, o lo que fuera que estaba ahí fuera, se moviera lentamente hacia mí. Me senté de nuevo con el corazón latiendo, y escuché después de los gritos. Oí voces demasiadas para contarlas. Todas se superponían, hablaban unas sobre otras. No pude entender ninguna de las palabras, estaban lejos, distorsionadas por el viento, o simplemente el vacío absoluto del desierto. Pero el tono de sus voces sonaba desesperado, incluso suplicante. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo, y de alguna manera, ese silencio posterior fue peor.
como si el desierto se hubiera tragado todo. No sé por qué lo hice, pero alcé la mano y encendí las luces largas, haciéndolas parpadear 3 veces en la noche. Quizás pensé que ayudaría a quien quiera que estuviera ahí fuera a encontrar su camino. Tal vez fue solo instinto. Las luces atravesaron la oscuridad. No podía ver nada. Solo el desierto vacío extendiéndose frente a mí. Alcancé mi CB, el corazón aún latiendo, y llamé a cualquiera que estuviera cerca. Después de unos segundos de estática, una voz me contestó. «Sí te escucho tú», el conductor dijo. «¿Ves algo ahí fuera?» «No, pero yo oí algo», respondí. «Gente gritando. Parece que están en problemas». El otro conductor se quedó callado un momento, y luego, en voz baja, respondió. «Quédate donde estás, amigo. Me acaban de disparar unos 2 que conducen sin faros. Apenas pude salir yo mismo. Hay coches corriendo por la autopista como si estuvieran buscando algo o a alguien. Quédate escondido. Sea lo que hayas oído, no es bueno». Definitivamente, eso no era lo que quería oír. «Gracias por el aviso», dije. Pero ya estaba sintiendo esa pisada que me roía en lo más profundo de mis entrañas. Me desconecté y me quedé allí sentado unos minutos escuchando. Pero la noche se había vuelto a quedar en silencio. Finalmente volví a meterme en mi litera, pero no me fue fácil dormir. Mi mente seguía reproduciendo esos gritos, esas voces, el inquietante silencio que los siguió. Algo no estaba bien ahí fuera, y no quería estar cerca cuando me encontrara con él. La mañana llegó temprano, y no perdí tiempo en prepararme para salir. Quería estar en la carretera, y lejos de ese lugar lo más rápido posible. Hice mis comprobaciones habituales previas a la conducción, pero cuando salí de la cabina, lo primero que vi me dejó helado. A unos 6 metros de la camioneta, había un charco de sangre oscura empapando la arena. Era grande, del tipo que te dice que algo malo ha pasado aquí. Lo primero que pensé inmediatamente fue que era un animal, obviamente un coyote o alguna otra pobre bestia que había quedado atrapada en una pelea en medio de la noche, pero luego recordé esos gritos. Me acerqué a la sangre agachándome para verla mejor. No había huellas a su alrededor, ni señales de ningún animal, solo sangre. Me enderecé sintiendo un sudor que me picaba la piel. Eché un vistazo rápido al camión. Todo parecía estar en orden. No había daños, no faltaba nada. Así que volví a subir a la cabina y arranqué el motor. Saqué la plataforma del guardagranos y volví a la carretera de tierra. Fue entonces cuando vi la ropa. Al principio no registrar lo que eran, solo unos trozos de tela tirados en el polvo como si alguien los hubiera sacado de un vehículo de película, pero a medida que avanzaba empecé a ver más. Camisas, pantalones, zapatos esparcidos por la carretera. Luego había más sangre, unos charcos más que corrían por el suelo, salpicaban las rocas y los arbustos, y luego vi un cuerpo, o al menos lo que quedaban manos, pies, cabelleras, trozos de torso, todo mezclado con la ropa, como si alguien hubiera destrozado a estas personas y luego las hubiera tirado como basura. Fue entonces cuando me golpeó el olor espeso y repugnante, una mezcla de sangre y podredumbre. Pisé el freno con el corazón latiéndome con fuerza y la mano temblándome en el volante. No quería seguir adelante, no quería ver más, pero no tenía elección. Tenía que salir de allí. Cogí la radio CB y pedí ayuda. Mi voz se quebró y apenas me mantenía lo suficientemente estable como para hablar. Otros conductores respondieron bastante rápido. Todos parecían tan asustados como yo. Algo está pasando aquí. Uno de ellos dijo que anoche mucha gente tuvo HD. Está en todas las noticias. Algún tipo de cartel de ejecuciones. Lo llaman la masacre del Día de la Madre. Me revolvió el estómago. Había oído historias sobre ejecuciones del cártel, pero esto era otra cosa, algo peor. Puse la camioneta en marcha y conduje sin mirar atrás y sin querer ver nada más de lo que había detrás de mí. Pero las cosas que vi, esas imágenes, se quedaron grabadas en mi mente. La sangre, los cuerpos, los gritos en la noche. Entonces algo más me golpeó, algo que no había notado hasta que recorrí unos buenos 32 kilómetros por la carretera. No eran solo los cuerpos, la sangre o incluso la ropa. Era ese silencio desde el momento en que vi esos primeros restos. No había oído ni un pájaro, ni un solo insecto, ni siquiera el viento rozando los cactus. El desierto estaba mortalmente quieto.
como si la propia tierra estuviera conteniendo la respiración, observando y esperando. El CB volvió a cobrar vida, y una voz que no reconocí. Esta vez gritó: «Esto es Jawbreaker. ¿Sigues ahí? ¿Lo viste?». No respondí. He sido camionero la mayor parte de mi vida, y aunque los largos viajes son los que mantienen las luces encendidas y la nevera llena, no me importa recoger el ocasional viaje corto. Si el precio es correcto, no es como si estos trabajos fueran glamorosos. Diablos, ninguno lo es. Pero hay algo que decir sobre salir a la carretera durante unas horas y cobrar más de lo que cobrarías por un día entero de conducción. Hace unos 6 meses me topé con uno de estos trabajos. Estos viajes rápidos en una comunidad del valle de la que apenas sabía mucho. El sueldo era alto, inusualmente alto para un viaje tan corto, pero no hice demasiadas preguntas. Un camionero aprende a mantener la cabeza gacha y la boca cerrada, ya que, especialmente cuando el trabajo paga mejor de lo que debería. Las primeras veces fue bastante cosas simples. Materias primas, vigas de acero, bloques de hormigón, grandes bolsas de grava. Ese tipo de cosas, siempre de un extremo al otro del extenso valle. El valle en sí no era gran cosa, solo colinas cubiertas de hierba seca, algunas granjas dispersas, y nada entre ellas. Las ciudades eran pequeñas comunidades dispersas de unos pocos miles de personas aquí y allá, así que no pasé mucho tiempo en esas zonas. Me presentaba, cogía el tráiler y lo llevaba a algún aparcamiento en Megure, y ya estaba. Dinero fácil y sin problemas con el tiempo. Me acostumbré a ese trabajo y empecé a aprender las rutas, aunque seguía haciendo mis largos recorridos habituales aparte. Estos recorridos cortos eran una buena forma de llenar los huecos. Ya sabes, mantener las cosas estables cuando los grandes trabajos no siempre llegaban una mañana. Recibí una solicitud que utilizaban todo el pasillo. Estaría fuera de la red. Dijeron que no había carreteras pavimentadas, excepto para salir de la ciudad. Esa debería haber sido mi primera señal de alarma. No se adjuntaba ningún nombre a la búsqueda, o bien solo coordenadas de dónde encontraría el tráiler. Normalmente pasaría de algo tan incompleto, pero la recompensa era demasiado buena para ignorarla. Probablemente alguna granja local rica en el Quinto Pino, que no tenía ganas de seguir las reglas. Ya sabes que he tratado con ese tipo de gente, antes mucho dinero sin paciencia, y un sentido de derecho que les hacía pensar que estaban por encima del papeleo y las formalidades, a veces incluso por encima de la ley. Empecé a pensar que cualquier cosa podría estar dentro de este tráiler. Armas, dinero, drogas. Al día siguiente cargué mi camión y seguí esas vagas instrucciones que me habían dado. El sol empezaba a salir. Tenía esa sensación de paz que se tiene cuando el camino es todo tuyo, solo tú, y el zumbido del motor atravesando la niebla matutina. Las instrucciones me llevaron fuera de la ciudad, 1 milla por la autopista del condado, antes de decirme que me detuviera en este polvoriento desvío al lado de la carretera. Efectivamente, había un remolque allí, sin cerradura, sin guardia, ni siquiera una cadena para evitar a alguien lo remolcara en medio de la noche. Simplemente está ahí en la tierra, como una pieza olvidada de chatarra. Le di una mirada. Revisé las llantas y me aseguré de que todo estaba intacto. El remolque estaba limpio, bien mantenido. Pero eso realmente solo aumentó lo extraño de todo esto. He transportado suficientes plataformas para saber cuando algo se siente mal, y esto se sentía mal. Estaba intacto sin ser molestado y manejado correctamente, así que no tuve ningún problema en engancharlo a mi camión y darle la vuelta. El remolque tenía que ser transportado de vuelta por la ciudad, donde lo dejaba al otro lado. Parecía bastante simple. La parte más extraña fue que este remolque no tenía ninguna marca, lo cual era muy extraño, ya que salía a la autopista, aunque algo me rondaba por la cabeza. Todas las granjas estaban en este lado de la ciudad, no al otro. No tenía sentido. ¿Qué podría estar transportando por la ciudad y lejos de las tierras de cultivo? No era como si estuviera entregando a una fábrica o un almacén al otro lado. Demonios, no había mucho de nada por allí, excepto algunos viejos caminos mineros que no habían visto tráfico en años. Me rascaba la cabeza repasando las posibilidades. Tal vez era algún tipo de mercado negro, mercancías ilegales o propiedad robada, o tal vez simplemente lo estaba pensando demasiado. De cualquier manera,
No podía quitarme la sensación de que algo olía mal. Las indicaciones me llevaron directamente al corazón de la ciudad, pasando por esos viejos edificios de ladrillo y escaparates desgastados que parecían no haber cambiado en décadas. La gente estaba paseando a sus perros, tomando su café de la mañana, completamente ajenos al hecho de que yo podría estar transportando algo ilegal justo en medio de su pequeña y tranquila comunidad. La idea de eso me revolvió el estómago, pero no había mucho que pudiera hacer. Solo seguir las instrucciones en este punto. Fue entonces cuando me di cuenta de que podría estar transportando algún tipo de residuo tóxico, tal vez incluso algo nuclear. Toda esta ciudad podría estar en peligro si cometía un pequeño error. Al otro lado de la ciudad tomé un viejo camino minero tal como decía la instrucción. Cuanto más conducía, peor me sentía. El camino era estrecho. Serpenteaba entre los densos árboles y las colinas rocosas. El tipo de lugar que te hacía preguntarte si realmente ibas por el camino correcto. No había visto ni un solo coche desde que salí de la ciudad, y aquí no hay cobertura de móvil, así que si algo salía mal, estaría solo sin número al que llamar, sin nadie a quien pedir ayuda. Solo yo, mi camión y este maldito remolque. Las instrucciones decían que buscara un espacio de estacionamiento, marcado con conos naranjas, y efectivamente después de unos kilómetros, lo vi. El espacio era lo suficientemente ancho para que pudiera descargar el remolque sin problemas, y no había ni un alma dentro, ni edificios ni coches, nada, solo árboles y tierra. Hasta donde alcanzaba la vista estacioné el camión, y para desenganchar el remolque. Mientras caminaba por la parte trasera de la plataforma, me di cuenta de que el remolque estaba desbloqueado, sin candado, sin sello, sin nada. Eso era inusual. La mayoría de las cargas estaban bien cerradas, incluso para trayectos cortos. La curiosidad pudo conmigo. Pensé que, después de todo, echaría un vistazo rápido dentro. Si transportaba algo ilegal, tenía derecho a saberlo, ¿no? Abrí las puertas de golpe y me arrepentí de inmediato. Ese hedor me golpeó como un puñetazo en el estómago. Una especie de carne podrida, espesa y rancia. Me atraganté, me tapé la boca y la manga mientras miraba adentro. El remolque estaba lleno de carne cruda. Cortes, lonchas de ternera, cerdo, incluso aves de corral, todo apilado al azar en las rejillas metálicas. No era un remolque refrigerado, aunque esa carne se estaba pudriendo, resumando sangre y grasa en el suelo en esos gruesos charcos grasientos. Cerré la puerta de un portazo con el estómago revuelto mientras la imagen se grababa en mi cerebro. ¿Qué demonios era esto? El olor se me quedó en la nariz mientras desenganchaba el remolque y volvía a subir a la cabina. Me quedé allí sentado un minuto, con la mano temblorosa en el volante, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Por qué alguien transportaría carne así, sabiendo que se estropearía en cuestión de horas? ¿Y por qué aquí en medio de la nada, donde nadie podría recogerlo a tiempo? Nada de eso tenía sentido. Conduje de vuelta por donde había venido, intentando sacarme todo eso de la cabeza. Cuando volví a la ciudad, me había convencido de que era un problema de otro. Ahora hice mi trabajo. Entregué el remolque, me pagaron, y una historia. Pero esa noche, mientras estaba en la cama, no podía dejar de pensar en ello. El olor, la carne, las extrañas instrucciones. Algo en todo aquello era simplemente extraño, como si me faltara una pieza de un rompecabezas. Al día siguiente, revisé mi cuenta bancaria y efectivamente, el pago se había realizado, pero no era de una empresa agrícola local, no, era de una cuenta del gobierno. Fue entonces cuando la inquietud realmente comenzó a instalarse. ¿Por qué me pagaría el gobierno por un transporte así? ¿Qué diablos estaban haciendo con el remolque lleno de carne podrida en medio de la nada? No podía dejarlo pasar. Tenía que saber qué le había pasado a ese remolque, lo que realmente había transportado. Cogí mi camioneta, mi Chevy normal, y conduje hasta donde estaba el remolque, donde lo había dejado. Los conos seguían allí, pero el remolque había desaparecido. Me bajé y caminé por los alrededores. Encontré unas huellas profundas, marcas de neumáticos en la tierra, que se alejaban del remolque y volvían al bosque. Alguien había venido a por ese remolque, pero no habían venido de la ciudad. Habían venido de más adentro del desierto.
Seguí esas huellas hasta donde pude, serpenteando entre los árboles y terreno rocoso, hasta que llegué a la entrada de una vieja mina abandonada. Las huellas conducían directamente a la mina, a la oscuridad donde ningún camión debería poder entrar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras estaba allí mirando fijamente ese agujero negro y dentado. La mina se precipitaba con todo tipo de posibilidades. Fuera lo que estaba pasando aquí, no era algo de lo que quisiera formar parte. Me di la vuelta, volví a subirme a la camioneta y me fui sin mirar atrás. Ese fue el último viaje corto que hice por ese valle. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto qué llevaba realmente esa mañana, o lo que es más importante, por qué los 90 fueron una época salvaje. Podías ir a cualquier parte, hacer lo que quisieras, y nadie sabría dónde habías estado, o lo que habías hacer autostop por todo el país. La gente lo hacía todo el tiempo, mochilear por ciudades, pueblos pequeños, desiertos, bosques. Había una libertad que ya no existe. No había teléfonos móviles como los que tenemos ahora. Ningún GPS que rastreara todos tus movimientos. Podías desaparecer durante días, semanas, incluso meses. Nadie pestañearía. Eso es sinceramente lo que me encantaba y al mismo tiempo, es lo que más me aterrorizaba. Pasé la mayor parte del tiempo en los 90 viajando, un espíritu libre, como dirían, aunque nunca me consideré así. Solo era un tipo que no quería ataduras, y si soy sincero, estaba huyendo de mis miedos, de la amenaza inminente de que la tecnología se apoderara de mí, y de la responsabilidad. Fuera lo que fuera, siempre estaba huyendo. Recuerdo un viaje en particular que he intentado olvidar durante años. Estaba en el desierto de Nevada, en medio de la nada, y empezó como empiezan siempre estas historias, con suficiente inocencia. Llevaba un par de días haciendo autostop. Había conseguido que me llevasen aquí y allá, pero me estaba quedando sin provisiones, sin agua ni comida, solo la ropa que llevaba puesta y una mochila con algunas cosas. Tuve suerte esa mañana cuando una pareja me recogió. Al principio parecían bastante agradables, pero en algún momento del camino eso cambió. Quizás fue algo que dije, o tal vez fue solo el calor que los afectó, pero se quedaron muy callados. Se intercambiaron algunas miradas que me hicieron sentir incómodo, y al mediodía se detuvieron y me echaron sin decir ni una palabra, y así me quedé tirado en medio del desierto de Nevada, sin sombra, sin alivio, sin nada más que kilómetros y kilómetros de tierra estéril que se extendía en todas las direcciones. El sol era un demonio que se cernía sobre nosotros, calcinando todo lo que había dentro. Yo ya me sentía mareado por el calor y tenía la boca seca como el papel de lija. Sabía que no duraría mucho si no encontraba agua o algún tipo de refugio. Pronto empecé a caminar porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Mis botas levantaban pequeñas nubes de polvo de vez en cuando. Echaba un vistazo al horizonte con la esperanza de algo, cualquier cosa, pero no había nada más que olas de calor y vacío. Entonces vi esta mancha negra en la distancia, moviéndose rápidamente a través del desierto. Un camión. Una gran plataforma. Todavía estaba a unas pocas millas de distancia, pero pude verlo claramente atravesando el calor como un espejismo. Por un breve momento pensé que estaba alucinando, que el sol finalmente me había cocinado el cerebro, pero no, de hecho era real. Me di la vuelta y me enfrenté al camión que se acercaba, agitando los brazos como un loco con la esperanza de llamar la atención del conductor. A medida que se acercaba, pude oír el profundo rugido del motor, sentir el suelo temblar bajo mis pies. El camión tocó la bocina con un fuerte ruido que resonó por todo el desierto, y sentí la oleada de alivio cuando se detuvo en el arcén. La puerta del conductor se abrió de golpe, y un hombre salió. Era alto, de hombros anchos, con una barba canosa y una gorra de camionero que se había bajado hasta cubrirse los ojos. Tenía un cigarrillo colgando de los labios, y dio una larga calada mientras me... «Parece que has visto días mejores», dijo entre dientes. «¿Necesitas que te lleve?» Asentí, demasiado agotado para hablar, y me hizo una señal para que subiera. Me subí al asiento del pasajero y me hundí en el cuero desgastado mientras el aire frío del aire acondicionado me golpeaba la cara.
Inmediatamente fue como el paraíso. El conductor volvió a subir y metió la marcha. La camioneta empezó a rodar de nuevo. El motor rugía debajo de nosotros. «Me llamo Biff», dijo mirándome por el rabillo del ojo. «¿Haces autostop por el desierto o simplemente eres un suicida?» Me las arreglé para soltar una risita débil, limpiándome el sudor de la frente. Un poco de las dos cosas, supongo. Me he quedado tirado. «Gracias por parar, Biff». Encogió. «No hay problema. Llevo suficiente tiempo en estas carreteras como para saber que cuando alguien tiene problemas no puede durar mucho tiempo aquí, sobre todo sin agua». Charlamos un rato mientras los kilómetros seguían pasando. Empecé a relajarme. Parecía un tipo decente, un poco tosco, pero llevaba años en la carretera, como yo. Me habló de algunos de los lugares a los que había ido, cosas extrañas que había visto, y yo compartí algunas historias propias. No pasó mucho tiempo antes de que mi agotamiento me alcanzara por completo, aunque podía sentir que mis párpados se ponían pesados. «Pareces cansado», dijo Heath, al darse cuenta de mi lucha por mantenerme despierto. «¿Por qué no te echas una siesta? El calor como este te agotará más rápido de lo que pensé». Dudé un momento, pero el aire fresco y el zumbido del motor me estaban adormeciendo. Asentí con la cabeza y me recosté en el asiento. «Gracias. Solo cerraré los ojos un rato». Cuando desperté, estaba dormido. Estaba oscuro. El sol se había ido y había sido reemplazado por un cielo negro salpicado de estrellas. La camioneta seguía en movimiento. El motor retumbaba constantemente, pero algo no estaba bien. Parpadeé e intenté sacudirla aturdidamente, y fue entonces cuando me di cuenta de que no podía moverme. Miré hacia abajo y mi corazón dio un vuelco. Estaba atado con mi semilla alrededor de la cintura. Me agaché esperando encontrar una cuerda, y en su lugar encontré un grueso cable. Tiré, pero no se movió. «No le cabrearía si yo fuera tú», Biff murmuró desde la oscuridad. «Cabrearlo». Miré hacia abajo con horror enrollado a mi alrededor. Había una especie de cinturón de seguridad vivo, casi como una serpiente enorme. Su cuerpo grueso y musculoso estaba envuelto alrededor de mi torso y piernas, inmovilizándome en mi asiento. Contuve el aliento en mi garganta. El pánico aumentaba mientras trataba de liberarme, pero cuanto más me movía, más apretaba la serpiente. «Te veo conociendo a Scrooge, Biff», dijo con una sonrisa. Sus dientes brillaban en la tenue luz del salpicadero. «Es mi pequeño compañero de viaje. Le gusta mantener las cosas interesantes». Se me secó la boca y mi corazón latía con fuerza. «¿Qué demonios es esto?». Biff se rió entre dientes y golpeó el volante con los dedos. «Relájate, amigo. Scrooge no te hará daño, a menos que le des una razón para hacerlo. Es casi como arenas movedizas, cuanto más luchas más se aprieta. Así que te sugiero que te quedes quieto de todos modos». Tragué saliva con dificultad. Mi mente acelerada. El cuerpo frío y escamoso de la serpiente. Estaba presionado contra mí. Su cabeza descansaba cerca de mis entrañas. Podía sentir su lenta y rítmica respiración. El débil silbido de aire al exhalar. Se me puso la piel de gallina. Pero me obligué a quedarme quieto. Tal como dijo Biff, esa cosa debía de medir al menos 3 metros de largo. Biff me informó que originalmente consiguió la serpiente para mantener las plagas fuera de la cabina, y que en realidad fue una idea bastante buena. El problema fue que Scrooge creció justo como se suponía, y finalmente, Biff tuvo la idea de entrenarlo un poco. Me miró con ojos brillantes con esa clase de diversión enfermiza. ¿Alguna vez has tenido miedo, chico? Quiero decir, realmente asustado. Hay algo en ello que, ya sabes, te acelera la sangre y te hace sentir vivo. Me gusta ver hasta dónde puedo llevar a la gente antes de que se rompan. Lo miré fijamente. «¿Estás loco?» Biff se rió con un profundo sonido retumbante que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. «Sí, tal vez o tal vez solo sé cómo pasar un buen rato. Dime que juegas bien y te dejaré ir, pero primero tenemos que alimentarlo. Scrooge se pone muy irritable si no come y, créeme, no querrás eso». Observé con horror cómo Biff abría la guantera y sacaba esta bolsa de plástico para sándwiches. Dentro había una rata muerta. Su cuerpo estaba flácido y retorcido, y el pelo enmarañado con sangre seca.
Biff la colgó frente a mí, sonriendo como un completo maníaco. «Vamos», dijo con voz baja y amenazante. «Dale de comer». Sacudí la cabeza. Me retorcía el estómago. «No puedo». «Sí puedes. Si me interrumpes». Su sonrisa se ensanchó. «Pero hay una trampa. No puedes usar las manos». Se me hundió el corazón cuando me di cuenta de lo que me estaba diciendo. Quería que alimentara a esa serpiente con la boca. Me quedé mirando a la rata. Se me apretó la garganta. El olor a descomposición me golpeó haciendo que vomitara. La sonrisa de Biff nunca flaqueó. Sabía que no estaba bromeando. No tenía opción. Las lágrimas me picaban los ojos mientras me inclinaba hacia adelante con las manos temblorosas. Mordí el pelaje enmarañado de la rata. El sabor de la sangre y la podredumbre llenando mi boca era repugnante. Lo peor que había probado en toda mi vida. Podía sentir el cuerpo frío y rígido de la rata contra mi lengua, y luché contra las ganas de vomitar. La serpiente movió la cabeza levantándola ligeramente, mientras olfateaba el aire. Mantuve la rata frente a mí rezando para que simplemente la tomara y me dejara ir, o lo que pareció una eternidad. No pasó nada. La serpiente simplemente miró fijamente sus ojos sin pestañear. Su lengua bifurcada se movió para saborear el aire. Luego lentamente, después de unos 15 minutos, finalmente comenzó a mover las espirales alrededor de mi cuerpo, aflojándose un poco, mientras la serpiente se deslizaba hacia adelante con la cabeza a la altura de la mía. Contuve la respiración. La serpiente abrió la boca y se llevó a la rata en un movimiento rápido. Tan pronto como las mandíbulas de la serpiente se cerraron alrededor de la rata, me liberé de un tirón, luchando por desabrocharme el cinturón de seguridad y abrir la puerta. Biff maldijo y luego pisó el freno mientras se deslizaba hacia el arcén. Ya no podía soportar esto. Y cuando la camioneta se desvió, caí al asfalto. Golpeé el suelo con fuerza. Mis manos y rodillas se raspaban contra el pavimento áspero, pero no me detuve. Salté y corrí con las piernas bombeando mientras oía el rugido del motor de la camioneta detrás de mí. Biff se reía, un sonido agudo y maníaco que resonó toda la noche. «Corre, chico. Corre». Luego tocó la bocina. Los faros del camión se apagaron y se sumergió en el desierto. Oscuridad. No podía ver nada, pero podía oír el camión, el sonido del motor cada vez más fuerte, mientras avanzaba a toda velocidad por la carretera detrás de mí. Me desvié del asfalto tropezando hacia el desierto. Mi respiración se convirtió en jadeos entrecortados. El camión pasó volando tan cerca de mí que pude sentir la ráfaga de aire cuando casi me golpea durante horas. Vagué por la oscuridad con el sabor de esa rata muerta, aún en mi boca. La risa de Biff resonando en mis oídos. No podía creer lo que acababa de pasar, y lo único que podía hacer era seguir. Seguí caminando. Llegué a un acantilado, todavía intentando desesperadamente quitarme el sabor de la carcasa de rata de la boca cuando vi unas luces de la ciudad en la distancia. Por fin algo dio a misericordia. También pude ver una camioneta a la deriva por la autopista, con los faros encendiéndose y apagándose. Ahora estaba lejos conduciendo en la dirección opuesta, pero aún me asustaba verlo. Esperé hasta que el camión se hubiera ido antes de hacer el resto del camino por razones obvias. Hice mucho menos autostop después de eso, y nunca más me subí a un camión grande. Gracias por nada, Biff. Siempre pensé que el amor era suficiente. Ya sabes, el tipo de amor que arde lo suficientemente brillante como para hacer que incluso los días malos se sientan como nada más que un dolor de cabeza. Pensé que eso era lo que Teddy y yo teníamos. Él era mi amor de la escuela secundaria después de todo. Podía ser un encanto cuando quería, pero eso es lo que tiene la gente. Te sorprenden, cambian de formas que no ves venir, sobre todo cuando eres joven y crees que lo tienes todo hecho. Crecimos en un pueblo pequeño y plano en medio de Kansas, donde el calor se te pegaba a la piel como si fuera jarabe y el horizonte se extendía como si no tuviera fin. No había mucho que hacer aparte de beber en un bar local o trabajar para los pocos empleadores de la ciudad. Teddy trabajaba para el camión de transporte de grava y piedra por todo el país dentro de su camión, y yo trabajaba como camarera. A veces ayudaba un poco en la oficina de correos, cuando necesitaban manos extra. No era una vida glamurosa, pero era la nuestra simple, así que pensé que eso era a mediados de los 90,
cuando todo parecía estar parado sin teléfonos celulares, para rastrear cada minuto sin redes sociales publicando tu negocio, para que el mundo lo viera solo. Eras tú el cielo y la carretera, si querías que fuera Teddy, y yo estábamos atrapados en nuestra rutina. Pero las cosas habían empezado a cambiar cuando él empezó a meterse con esas pastillas energéticas de la gasolinera. En aquel entonces estaban de moda entre los camioneros. Velocidad legal. Básicamente a Teddy le gustaba reírse de cómo le mantenía despierto, alerta, capaz de hacer más cargas en menos tiempo, pero yo podía ver el cambio suceder incluso antes que él. Empezó a llegar a casa cada vez más tarde, y también tenía siempre esa mirada vidriosa y nerviosa, del tipo que te hace pensar en los viejos dibujos animados con sus personajes rebotando en las paredes. Su naturaleza tranquila y pausada ahora se había ido reemplazado por esta energía frenética que le rechinaba los dientes y le hacía temblar los dedos. Era literalmente siempre ir, y le afectaba de formas que al principio no entendía. Fue entonces cuando empezó el mal humor. Su paciencia había desaparecido, reemplazada solo por un cortocircuito que podía saltar con la más mínima cosa. Yo podía dejar caer un plato, y él estallaba gritando sobre lo descuidada que era, o le preguntaba cómo le había ido el día, y él corría diciendo que nadie entendía lo que era estar en la carretera durante horas y horas. Solo él y su camión contra el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a preguntarme si tal vez ya no valía la pena. Tal vez el osito de peluche del que me había enamorado ya no estaba, reemplazado por alguien a quien ya no podía reconocerlo una noche después de otra pelea, por algo que ni siquiera recuerdo. Le dije que estaba harta. Le dije que no podía seguir viviendo así, viéndolo desmoronarse cada día un poco más. Ni siquiera dijo una palabra. Solo me miró con esa mirada hueca y muerta en sus ojos. Luego se dio la vuelta y salió furioso dando un portazo tan fuerte que la pared tembló. Lo vi subir a su camioneta y salir a toda velocidad de la entrada, casi como que el diablo lo perseguía. Me pareció una señal y aproveché la oportunidad para recoger mis cosas y meter algo de ropa y todo lo que necesitaba en un par de cajas y una bolsa de lona. No me quedaría para otro de estos cambios de humor. Me iba para siempre esta vez. Estaba cargando la última caja en el maletero de mi coche cuando oí el retumbar de su camión al bajar la carretera. Me quedé paralizado antes de poder siquiera procesar lo que estaba sucediendo. La camioneta de Teddy se había detener detrás de mí bloqueando la entrada. Saltó y en un instante estaba sobre mí. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Su voz estaba cargada de rabia y su aliento apestaba a alcohol. No tuve tiempo de responder antes de que me agarrara y me golpeara contra el coche con tanta fuerza que me dejó sin aliento. Me defendí pateando y golpeando, pero él era demasiado fuerte. Sus manos eran como tenazas mientras me ataba la muñeca con una cremallera a la espalda. Grité esperando que alguien me oyera, pero vivíamos lo suficientemente lejos como para que los únicos oídos cercanos fueran los de los Zicas. Dejó de luchar, me gruñó y me arrastró por el camino de entrada hacia su camión. No vas a ninguna parte. Intentaba averiguar cómo esto se intensificó tan rápidamente que un minuto me iba, y al siguiente me estaban arrojando en la parte trasera de su camión. El remolque se alzaba como la boca de una bestia lista para tragarme entero. Me empujó dentro, cerró la puerta de golpe y luego la bloqueó desde fuera. La oscuridad me devoraba, y durante unos segundos todo lo que podía oír era mi propia respiración. El motor rugió, y el camión se tambaleó hacia adelante, enviándome estrellándome contra la pared del interior del tráiler. Era solo metal, y sombras sin carga, nada que amortiguara los golpes. Mientras Teddy se desviaba hacia la carretera principal, su velocidad aumentaba con cada segundo. Intenté estabilizarme, pero el movimiento del camión me lanzaba como una muñeca de trapo. Cada giro me hacía deslizarme contra las paredes. Cada bache me golpeaba contra el suelo con la fuerza suficiente como para hacerme daño. En algún momento mi cabeza chocó con algo metálico, y las estrellas explotaron detrás de mis ojos. El dolor era agudo y punzante. Me quedé flácido después de eso, no del todo inconsciente, pero lo suficientemente cerca como para que el mundo a mi alrededor se desdibujara. Ese viaje también parecía no tener fin. El rugido del motor, los violentos desvíos, la forma en que el remolque traqueteaba como si se estuviera deshaciendo, todo se mezclaba en esta pesadilla.
No tenía ni idea de a dónde íbamos, ni de qué planes tenía Teddy para mí, pero sabía que no era bueno. Después de lo que parecieron horas, la camioneta finalmente se detuvo con un chirrido. El motor estuvo al ralentí unos momentos antes de apagarse. Contuve la respiración mientras escuchaba cómo se abría la puerta del conductor y luego se cerraba de golpe. Pasos. Sus pesadas botas crujiendo sobre la grava, mientras se dirigía a la parte trasera del remolque. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba su silueta contra el cielo iluminado por la luna. Se subió al remolque su sombra larga y amenazante, mientras se extendía por el suelo. ¿Crees que puedes dejarme así?, escupió con voz llena de veneno. ¿Crees que eres demasiado bueno para mí ahora? Intenté hablar para suplicarle, pero tenía la boca seca y la garganta como la piel de una serpiente, antes de que pudiera reunir fuerzas para formar siquiera palabras. Volvió a caer sobre mí, me puso de pie a empujones y me arrastró hacia la puerta abierta. ¿Quieres salir?, se burló. Muy bien, sal. Me empujó con fuerza y caí, golpeando el suelo con un ruido sordo que me dejó sin aliento. De nuevo, mi visión se volvió borrosa y jadeé en busca de aire. El pecho se me levantaba y bajaba con esas respiraciones profundas e irregulares, mientras trataba de dar sentido a lo que estaba sucediendo a mi alrededor, a ver si te gusta. Intenté arrastrarme, pero me agarró por el tobillo y me empujó hacia él. Mi cabeza daba vueltas. El mundo se tambaleaba mientras luchaba por mantenerme consciente. Entonces, sin previo aviso, me golpeó en la nuca. Todo se volvió borroso de nuevo. Podía oír pasos, pero no sabía si venían o iban, y luego el camión arrancó. Estaba segura de que solo iba para atropellarme, convertirme en pulpa ahí fuera, y dejar que los carroñeros me cogieran, pero no lo hizo. Solo rodó en una gran arca, y volvió hacia la autopista. Me quedé tumbado en la tierra, mi visión nublada mientras el mundo a mi alrededor se oscurecía. Permanecí allí inconsciente durante las siguientes 10 horas. Resultó que Teddy me había golpeado en la parte posterior de la cabeza con su bate, me dio una conmoción cerebral total. Cuando volví en mí, lo primero que noté fue el sonido de voces lejanas y débiles al principio, pero que se acercaban poco a poco. Abrí los ojos y vi a 2 personas de pie junto a mí. Sus caras estaban borrosas en la luz de la mañana. ¿Estás bien?, me preguntó uno de ellos. Intenté hablar, pero tenía la boca demasiado seca. Simplemente asentí en su lugar. Casi te atropellamos, el otro uno dijo. ¿Qué diablos te ha pasado? No tenía tiempo ni energía para explicarlo, pero no necesitaban oírlo. Podían ver las bridas alrededor de mi muñeca, los moretones y la suciedad apelmazada en mi piel. Me soltaron, me ayudaron a ponerme de pie y me ofrecieron llevarme de vuelta a la ciudad. No dije una palabra en todo el camino. Solo miré por la ventana, entumecido y exhausto, todavía saboreando el polvo y la suciedad en mi boca. Cuando volvimos a la ciudad, fui directamente a la casa de Teddy. Mi coche todavía estaba allí, el maletero abierto, y mis pertenencias a medio embalar esparcidas por la entrada. Teddy y su camión se habían ido, aunque nunca volví a verlo. Hice las maletas y me quedé con mi hermana, y luego conseguí un sitio para mí. Todo el mundo en la ciudad sabía lo que había pasado, así que no me costó nada mantenerlo lejos de mí. No es que estuviera mucho por la ciudad después de eso. De todos modos, trabajaba sin parar. Iba, como si quisiera, porque nadie más podía seguirle el ritmo. Más tarde me enteré de que murió en un accidente un par de años después y, ¿sabes qué? No derramé ni una sola lágrima. Eso era justicia en mi mente. La ley ni siquiera tenía que involucrarse. No tenía que hacerlo. A veces los monstruos se ocupan de sí mismos.